Buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días, magistradas, magistrados que nos acompañan en esta serie de debates. A nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral y también del propio Tribunal Electoral, nuevamente les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de debates electorales. En esta ocasión, para abordar el tema desafíos de la justicia electoral en el sureste de México ante la emergencia sanitaria. Voy a, si les parece, dar la palabra de manera sucesiva, tal cual se aparece en el programa, dándole primero la palabra al magistrado Enrique Figueroa, en segundo lugar a la magistrada Claudia Díaz y en tercer lugar a la magistrada Elizabeth Bautista. Usted el micrófono, magistrado Enrique Figueroa Ávila, magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, muy estimado Enrique, muy estimado magistrado. Muchas gracias, don Alfonso. ¿Se me escucha bien? Muy bien, sí. Perfecto. En primer lugar, quiero agradecer al magistrado presidente de nuestra Sala Superior, al magistrado Fuentes Barrera, al magistrado de la Mata Pizaña, por supuesto a la doctora Gabriela Rubalcaba y a mi querido maestro, don Alfonso Herrera, de la Escuela Judicial Electoral, por la invitación para participar en este evento. Es un privilegio formar parte de este panel con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, la maestra Elizabeth Bautista Velasco, y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, la doctora Claudia Díaz Tablada. Saludo con mucho respeto, afecto y agradezco su participación a las magistradas y los magistrados electorales, a todas y todos los funcionarios electorales y especialmente a quienes nos hacen favor de seguir esta serie de debates. Para iniciar mi participación, en primer lugar, quiero postular que la emergencia sanitaria por la que desde mediados de marzo estamos atravesando ha cambiado en adelante la forma de impartir la justicia electoral. Pero lo anterior, especialmente en el sureste de nuestro país, cobra una importancia fundamental, porque en esta región de México se concentra no solo un mosaico de culturas y cosmovisiones, sino también múltiples contextos de desventaja y discriminatorios, así como un cúmulo de necesidades cuyo tratamiento requiere por parte de la justicia electoral una absoluta vocación y sensibilidad especial. Bajo esta premisa, voy a desarrollar mi participación desde dos perspectivas. En primer lugar, desde mi visión como integrante de la Sala Regional Jalapa, explicar el camino que hemos seguido para poder cumplir con nuestra función jurisdiccional ininterrumpidamente, sin comprometer la salud de las y los justiciables, ni la de las y los servidores públicos de la Sala Regional, ni las de las autoridades con las que tenemos relación en el trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación del conocimiento de la Sala Regional. En segundo lugar, haciendo un ejercicio prospectivo, trataré de exponer algunas medidas que, desde mi óptica, podríamos adoptar las autoridades electorales a fin de cumplir con nuestra función de cara al proceso electoral más grande de nuestra historia, ya que el año 2021 se renovará un total de 3,853 cargos de elección popular. En 15 entidades se elegirá al titular del Poder Ejecutivo y en 28 poderes legislativos, así como también se renovarán 2,320 ayuntamientos, entre estos 55 por sistemas normativos indígenas del estado de Oaxaca, las 16 alcaldías de la Ciudad de México y a nivel federal, las 500 curules de la Cámara de Diputados. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el coronavirus que genera la enfermedad COVID-19 puede convertirse en un virus endémico, lo que nos obliga a convivir con él. Y en tanto no existe una vacuna, nos exige tomar todas las medidas para preservar la salud. En este orden de ideas, iniciaré con el recuento de las medidas tomadas por la Sala Regional Jalapa a partir del liderazgo de nuestra Sala Superior. El 16 de marzo de este año, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de salvaguardar la salud de las y los servidores públicos y de las personas que acuden a sus instalaciones, determinó, entre otras cuestiones, llevar a cabo las funciones jurisdiccionales y administrativas con el personal mínimo indispensable. Posteriormente, el 18 de marzo, en sesión privada virtual por la propagación de la COVID-19, la Sala Superior acordó como medida transitoria y excepcional resolver los asuntos jurisdiccionales de carácter urgente en sesión privada. Luego, el 26 de marzo, la Sala Superior emitió el Acuerdo General 2/2020, por el que se autoriza la resolución no presidencial de los medios de impugnación con motivo de la pandemia, esencialmente a través del correo electrónico.
Se determinó que podrían discutirse y resolverse de forma no presencial, entre otros, los asuntos que se consideren urgentes, entendiéndose por estos aquellos que se encuentran vinculados a algún proceso electoral en relación con términos perentorios, o bien que pudieran generar la posibilidad, herramienta esencial para realizar el trabajo desde casa. Posteriormente, el 16 de abril del año en curso, la Sala Superior aprobó el Acuerdo General 4-2020, por el cual emitió los lineamientos aplicables para la resolución de los medios de impugnación que sean considerados por su temática como urgentes a través del sistema de videoconferencia. Finalmente tenemos el Acuerdo General 5/2020, por el que se regula el juicio en línea y en cuya primera fase se habilita a las y los justiciables la posibilidad de plantear de manera electrónica el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador y el recurso de reconsideración. Así, ante la situación sanitaria que atraviesa el país, la Sala Superior consideró apremiante implementar medidas necesarias, idóneas y proporcionales para garantizar, por un lado, el derecho a la protección de la salud y, por el otro, el derecho al acceso a la justicia electoral. Ahora bien, siguiendo esas directrices de nuestra Sala Superior, la Sala Regional Jalapa, por su parte, en acuerdos plenarios de 27 de marzo y 13 de mayo pasado, determinó que, además de los supuestos definidos por la Sala Superior, se considerarían con carácter urgente los asuntos de calificación de elecciones por sistemas normativos indígenas, siempre que las particularidades específicas de cada asunto lo justifique, así como los relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, sin perjuicio de otros que el Pleno califique con ese carácter, atendiendo a las circunstancias respectivas de cada caso. Así, las medidas de salvaguarda sanitaria nos han exigido ser cuidadosamente selectivos respecto a la elección de los asuntos que se pueden resolver mediante sesión o presencial por videoconferencia. Lo anterior obedece, entre otras razones, a que la Constitución Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación mandatan, atendiendo a los principios de máxima publicidad y transparencia, que las resoluciones de tipo jurisdiccional deben pronunciarse por las salas en sesiones públicas. Ahora bien, como ya adelanté, el Pleno de la Sala Jalapa considera de urgente resolución los juicios en los que se plantea violencia política contra las mujeres en razón de género, máxime si se solicitan medidas de protección o la Sala advierte de la demanda la necesidad de ordenarlas en favor de la parte actora. En este sentido, la crisis sanitaria de ninguna forma puede justificar que se deje en estado de indefensión a las justiciables. Algunos casos emblemáticos son en los expedientes 71, 77 y 92 de 2020, resueltos en sesión del 14 de mayo. La Sala Jalapa consideró que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga a las autoridades jurisdiccionales de los 3 órganos de gobierno a emitir órdenes de protección inmediatamente de que conozcan hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres, con la finalidad de proteger el interior superior de la posible víctima. Ello en el entendido de que el dictado de medidas de protección no prejuzga sobre la veracidad de las afirmaciones expuestas por la parte actora ni sobre el fondo del asunto, sino únicamente constituyen un mecanismo de tutela preventiva de los derechos humanos. Este criterio también lo hemos seguido para ordenar la adopción de medidas de protección en juicios cuya materia no es la afectación de derechos político-electorales por la comisión de actos de violencia política, sino con motivo de una sentencia respecto a la validez de una elección. Efectivamente, en los casos de los juicios ciudadanos 95 y 96, así como 110 de este año, la materia del juicio se relacionaba con sendas resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca respecto a la calificación de la elección de los respectivos ayuntamientos de San Martín Tuxpalan y San Pedro Mártir, Oaxaca. En estos asuntos, durante la etapa de sustanciación en la sala regional, las partes actoras solicitaron el dictado de medidas de protección, ya que, a su decir, a raíz de la interposición de los juicios federales, su vida e integridad personal se puso en riesgo y al efecto expusieron los motivos que tenían para solicitar dichas medidas. En los 3 casos, se dictaron acuerdos plenarios otorgando las medidas de protección, pero quiero enfatizar, sin prejuzgar sobre la veracidad de las afirmaciones expuestas por las partes solicitantes, ni sobre la materia del fondo de las controversias. Considero importante subrayar como particularidad de tales solicitudes que estas fueron formuladas por correo electrónico enviado a la cuenta institucional de la Sala Regional Jalapa. En los respectivos acuerdos plenarios se consideró que las medidas emitidas por el Consejo
de Salubridad General de la Secretaría de Salud por la pandemia ocasionada por la enfermedad COVID-19, actualizaban una situación excepcional que permitía tener por válida la presentación de las solicitudes por la vía electrónica, es decir, sin contar físicamente con la firma autógrafa. Dicho proceder fue confirmado respecto al referido juicio 110 por la Sala Superior en el recurso de reconsideración 74 de este año. La relevancia de estos asuntos resueltos en una época crítica de la pandemia radica en que, en mi concepto, para los procesos electorales federal y locales 2020-2021, todos los tribunales electorales estaremos obligados a resolver de la manera más eficiente posible los casos de medidas de protección, así como sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahora bien, otros temas que se han considerado de urgente resolución son los relacionados con elecciones por sistemas normativos indígenas, cuando se presentan algunas de las condiciones siguientes. Cuando el Tribunal Electoral Local determinó anular la elección de concejales, lo que trajo como consecuencia la inexistencia de autoridades electas. Este criterio se siguió por la Sala Jalapa para el conocimiento de los asuntos de San José del Progreso, Ocotlán, así como de Magdalena Peñasco, ambos en el estado de Oaxaca. Otro caso de urgencia es cuando la calificación de las elecciones represente algún conflicto al interior de los municipios, tal como se razonó al resolver los casos de Santiago Tillo, de Santiago Astata, de Mazatlán, Villa de Flores y de Santa Cruz de Bravo. En estos asuntos se consideró urgente la emisión de la sentencia, dado que el antagonismo entre los grupos en conflicto había, incluso en uno de estos casos, impedido que las autoridades electas tuvieran acceso al Palacio Municipal y a los recursos públicos necesarios para llevar a cabo su gestión de manera ordinaria, lo cual, en concepto de la Sala, era indispensable dado el contexto de la actual pandemia. Otro caso de urgencia tuvo lugar en la controversia que se generó alrededor de la persona a la que corresponde ocupar la presidencia municipal de un ayuntamiento, con motivo de un procedimiento de revocación de mandato iniciado por su Congreso local, puesto que ello incide de manera directa en el funcionamiento y en las decisiones del propio ayuntamiento. Finalmente, otro caso se generó en torno a la controversia planteada respecto del porcentaje de distribución de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas que les corresponde a los partidos políticos respecto a un ejercicio presupuestal que está transcurriendo, ya que resulta necesario dotar de seguridad jurídica sobre los montos que les corresponden a los partidos políticos y, en su caso, garantizar su funcionamiento efectivo, ya que, de lo contrario, se podría generar una afectación irreparable. En suma, como se puede observar, la Sala Jalapa ha caminado en la dirección de no detener su actividad jurisdiccional, cuidando que la calificativa de urgencia para resolver los asuntos se encuentre debidamente justificada. Ahora, en la segunda parte de mi intervención y como punto de apoyo para mi ejercicio prospectivo, quiero hacer referencia nuevamente al Acuerdo 4/2020, emitido por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, ya que en dicho acuerdo se aprobó que de forma excepcional y durante la emergencia sanitaria sería procedente la solicitud de que las notificaciones sean practicadas mediante correo electrónico particular. Además, precisa que este tipo de notificaciones surtirán sus efectos a partir de que el actuario tenga constancia de su envío, por lo que los interesados que soliciten esta forma de notificación tienen la obligación y son responsables de verificar en todo momento la bandeja de entrada de su correo electrónico. En esa misma dirección de facilitar el acceso a la justicia electoral, más recientemente la propia Sala Superior, en el Acuerdo 5/2020, por el que se aprobaron los lineamientos para la implementación y desarrollo del juicio en línea en materia electoral respecto de los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador. Me parece que ambos acuerdos perfilan claramente una etapa más del proceso evolutivo de la justicia electoral para adaptarse a los nuevos tiempos en donde la constante será la prevención y el cuidado de la salud. Ya lo he mencionado en otra ocasión, la situación actual debe aprovecharse para que a partir de los recursos tecnológicos se potencie la organización de los procesos electorales, así como la impartición de justicia electoral. Para ir cerrando, sería deseable, y subrayo que ya caminamos en esa dirección, el desarrollo de una plataforma tecnológica que pudiera ser utilizada de forma coordinada con todos los tribunales electorales para la atención completa de las cadenas impugnativas. En este orden, un aspecto que considero requiere atención inmediata es el sistema de notificaciones electrónicas. Es cierto que esta circunscripción es muy extensa y compleja. Sin embargo, ella eliminaría los obstáculos de tiempo y distancia. Esto requerirá de la implementación de todos los juicios y recursos en línea en la materia electoral del país, y para ello sería conveniente apoyarse en experiencias exitosas,
como la del ámbito administrativo a cargo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o del juicio de amparo. Estamos ante un escenario que requiere creatividad y acción, y afortunadamente los tiempos nos permiten ver a otras experiencias de las cuales podemos retroalimentarnos. Concluyo con esta idea. Las particularidades de las entidades federativas del sureste del país nos exige a esta generación que, con inteligencia y determinación, construyamos una democracia que salga fortalecida, porque cuenta con una justicia electoral sólida y comprometida. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, fundamentalmente por resaltar las particularidades que en este contexto pandémico se presentan en esta región tan importante del país, y también por detonar la idea de que en efecto se apuntala a la justicia digital y el uso de los recursos de las nuevas tecnologías para enfrentar los retos y los desafíos que se presentan con la propagación de este virus, que en este momento pues estamos justo todavía en esa cúspide de gravedad que requiere, por supuesto, una atención prioritaria por las autoridades electorales. Doy la palabra ahora en este instante a la magistrada Claudia Díaz Tablada, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Por favor, estimada magistrada, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, mi agradecimiento al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, a la directora de la Escuela Judicial, Gabriela Dolores Rubalcaba García, de igual forma a Alfonso Herrera García, que hoy está con nosotros. Saludo a los participantes de esta mesa virtual, de la cual me hicieron un honor en invitarme. El magistrado Enrique Figueroa Ávila, presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de igual forma a la magistrada Elizabeth Bautista Velasco, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Saludo a todas y a todos quienes nos acompañan de manera virtual el día de hoy. Y me permito señalar que sin duda la contingencia sanitaria ha sometido a la sociedad en general y a las instituciones en una situación desafiante. Todas y todos, desde nuestras trincheras y en los ámbitos de nuestras competencias, de antemano y de un escenario ordinario, ya enfrentábamos desafíos propios de una materia tan dinámica y viva como lo es la materia electoral. No obstante, de tales retos ordinarios, la pandemia, como una situación sanitaria no previsible, provocó una serie de complicaciones que conflictó la operatividad de los órganos implicados en la actividad e impartición de justicia electoral. Para superar estos desafíos de la emergencia, fue necesario detectar fortalezas y áreas de oportunidad para que como sociedad e integrantes del Estado cumpliéramos con los mandatos y tareas constitucional y legalmente asignadas. En este sentido, quiero compartir con ustedes, pues la experiencia tenida hasta hoy como Tribunal Electoral de Veracruz y frente a esta emergencia sanitaria, para luego intentar proponer acciones sobre las cuales y hacia dónde se deberían dirigirse en el futuro ciertos esfuerzos para una nueva realidad. La contingencia sanitaria implicó para el Tribunal Electoral de Veracruz un gran desafío, pero ello no fue obstáculo para llevar a cabo una serie de acciones para garantizar el acceso a la justicia. Así, quienes integramos el Tribunal Electoral de Veracruz, el 20 de marzo, 16 y 28 de abril, así como 27 de mayo, todos de 2020, mediante acuerdos plenarios tomamos una serie de medidas extraordinarias para enfrentar los desafíos impuestos por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Lo anterior, ajustados a las determinaciones de las autoridades sanitarias, quienes ordenaron la suspensión de actividades en sectores social, público y privado. Así, el Tribunal Electoral de Veracruz determinó la suspensión de plazos sin términos. Sin embargo, en los propios acuerdos se precisó la posibilidad de habilitar al órgano jurisdiccional
para la atención y resolución de asuntos urgentes. También, el pasado 21 de abril, quienes integramos el Pleno del Tribunal Electoral Local, aprobamos lineamientos para análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales y asimismo otros lineamientos para sesiones y determinaciones plenarias de carácter administrativo. En dichos lineamientos se prevé un apartado específico para el desahogo de la actividad del tribunal frente a contingencias, pero no solo lo hicimos para efectos de esta etapa que estamos cruzando, sino que ya lo dejamos ahí como un apartado de manera permanente en estos lineamientos. En ese apartado, pues se precisaron 4 supuestos de asuntos que el tribunal debe atender, no obstante la suspensión de actividades, tales como casos de violencia política por razón de género, violación de derechos a comunidades y ciudadanos de calidad indígena, violaciones a grupos vulnerables y aquellos considerados urgentes por su propia naturaleza. Con base en esos documentos rectores para el funcionamiento del Tribunal Electoral, a la fecha hemos llevado a cabo ya 22 sesiones entre públicas y privadas. Públicas 6, privadas 8 y administrativas 8, realizadas de manera virtual, a través de videoconferencia y con el uso, por tanto, de herramientas tecnológicas de la Internet. Además, en las sesiones administrativas aprobamos diversos acuerdos pendientes e importantes para el funcionamiento del tribunal, dentro de los que se pueden destacar, bueno, cuestiones en esta etapa. Aprovechamos ese momento pues para establecer y asimismo aprobar acuerdos que tienen que ver con la operatividad del mismo. Y en este caso, bueno, acordamos respecto al pago de la renta, del inmueble, del equipo del mobiliario, así como del equipo de cómputo. También establecimos acuerdos plenarios por el cual reestructuramos la unidad y el comité para la unidad de género del órgano jurisdiccional. También acuerdo plenario por el que se reestructuró una unidad para la atención de grupos vulnerables del tribunal. Acuerdo plenario por el que se reestructuró la unidad interna de protección civil del órgano jurisdiccional. De igual manera, bueno, establecimos un acuerdo plenario para aprobar lineamientos para la celebración de audiencias presenciales y ya ahí mismo establecimos que a través de videoconferencia por parte de este órgano colegiado. Además, también, entre otros, aprobamos un acuerdo plenario por el que se autorizó desarrollar e implementar un sistema informático mediante la base de datos en plataforma web para llevar a cabo notificaciones electrónicas en la sustanciación de los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores tramitados ante el órgano jurisdiccional. Quiero señalar que aquí, bueno, desde que asumí la presidencia, yo ya tenía la inquietud de que se estableciera aquí dentro del tribunal un sistema de notificación electrónica. Y bueno, en este momento, más que nada, consideramos que es de urgente decisión ya iniciar estos trabajos para pues que ya sea una realidad. En el caso del rubro de la capacitación a distancia, para el tribunal ha sido muy destacado. A la fecha, solo en esta etapa, a través de nuestra Dirección de Capacitación Judicial, hemos realizado 6 eventos académicos y próximamente el jueves tenemos otro más. Estos eventos consisten en conferencias magistrales y asimismo el personal del tribunal pues tomó un curso taller organizado por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en coordinación con la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales locales y bueno, tiene que ver con capacitación interna respecto al tribunal. En estos programas, respecto a las conferencias que les señalaba, nos han acompañado ponentes de primerísimo nivel, como es la ministra Yasmín Esquivel Moza, por mencionar, pero también nos han acompañado diversos magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y asimismo un consejero del Instituto Nacional Electoral. Quiero señalar que dichas conferencias virtuales han sido de gran interés, ya que hemos tenido un número importante de personas que han accesado electrónicamente a las mismas.
Aquí quiero mencionar que dado que los medios informáticos se convierten en la base de estabilidad del tribunal en esta etapa no presencial, su uso preponderante ha implicado una revisión y el fortalecimiento técnico para dotarnos de mayor eficiencia en cuanto a medios de comunicación alternativos. Esto lo menciono para poner de relieve cómo es que la contingencia nos ha obligado a priorizar el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas. La interacción virtual ha mantenido de pie las actividades del tribunal. Por una parte, respecto de quienes laboramos en el tribunal, pues todos los funcionarios hemos realizado nuestras funciones a través de home office, con una comunicación a distancia y mediante plataformas como el Zoom, el WhatsApp y el correo electrónico. También con las partes y la sociedad en general, por ejemplo, en materia de notificaciones, se ha preferido aquellas que no sean de manera presencial, privilegiando la mensajería y por estrados que también son electrónicos, con el propósito de que los interesados en los juicios no tengan la necesidad de acudir al tribunal a consultarlos. Además, también, estas sesiones públicas se han realizado de manera virtual a través de videoconferencias y se han transmitido por Internet. Pero hubo la necesidad de fortalecer el sistema para que la transmisión de estas sea de una absoluta calidad, es decir, con mayor eficiencia posible. Aquí también quiero destacar que atentos a los supuestos de excepción para atender asuntos urgentes, en esta etapa de contingencia hemos resuelto asuntos en donde alegaron violencia política por razón de género. Asimismo, se resolvió el fondo de un asunto con el que ya se contaban medidas de protección que se habían otorgado por parte de este tribunal, en el cual se tuvo por fundada dicha violencia en contra de una mujer indígena en el municipio de Zongolica, Veracruz, ordenando el cese inmediato de las conductas violatorias, así como el realizar determinadas acciones por parte de la autoridad responsable, pues para reparar esta violación aducida por la parte actora. Asimismo, se decretaron medidas de protección por violencia política en un juicio ciudadano ordenando cesaran dichas acciones. Ahora creo, sin olvidar el sufrimiento de las pérdidas lamentables por la pandemia, como instituciones debemos reflexionar sobre estas fortalezas que deja este tipo de fenómenos, pues sin duda, luego de la experiencia vivida, queda claro que frente a los desafíos, consecuencia de dicho fenómeno, resultan necesarias una serie de medidas extraordinarias que garanticen cumplir con el fin último de los tribunales, el real y efectivo acceso a la justicia. Así creo que debemos debatir en torno a si vale la pena ser proactivos en trabajar de manera permanente para crear mecanismos para ejercer nuestras funciones constitucionales y legales a partir de medios alternativos a los presenciales. Ello en la búsqueda de una especie de inmunidad en la afectación operativa de los órganos a cargo de la actividad electoral frente a fenómenos como el de la especie, cuyas consecuencias son inconmensurables. Me parece que la respuesta es sí. Considero que haríamos mal si pretendemos regresar a realizar nuestras actividades tal como las veníamos haciendo antes de la pandemia. Como ya se le ha denominado al término de este confinamiento, se trata del regreso a una nueva normalidad. Ello no solo porque deban modificarse las formas de relacionarnos como sociedad, sino porque desde el ámbito institucional, por responsabilidad debemos también construir mecanismos que en un escenario no deseado, pero potencial, como sería el rebrote del virus, una nueva pandemia o fenómeno similar al que nos está tocando vivir, pues no provoque en la misma medida la paralización de las actividades. En ese sentido, creo que debemos, con la participación de todas y todos quienes estamos viviendo esta experiencia, abonar propositivamente para iniciar una etapa de diálogo en torno al fortalecimiento institucional a partir del uso preponderante de mecanismos electrónicos, que habiéndolas usado de manera emergente, pues nos han demostrado ser absolutamente confiables y eficientes. Bueno, pues hasta aquí mi participación
y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, magistrada presidenta Díaz Tablada, por sus reflexiones. Yo me quedaría con una idea que, al parecer, podría ser aplicable, por supuesto, a todos los órganos jurisdiccionales electorales, que es el de que se están erigiendo como verdaderos garantes también del derecho a la salud a partir de la implementación de este tipo de medidas tecnológicas como las que menciona. Por lo tanto, sin dejar de cumplir con sus funciones sustantivas, coadyuvan a que precisamente estas medidas gubernamentales se afiancen en la sede jurisdiccional, ¿no? Daré la palabra, muchas gracias, magistrada, nuevamente, por su reflexión. Daré la palabra ahora a la magistrada Elizabeth Bautista Velasco, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Adelante, magistrada, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a participar el día de hoy en el debate electoral virtual Desafíos de la Justicia Electoral en el sureste de México ante la actual emergencia sanitaria. Agradezco al magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera, al magistrado Felipe de la Mata Pisaña, así también a la Escuela Judicial, doctora Gabriela Rubalcaba, muchísimas gracias por su apoyo. Saludo con respeto y afecto al magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, maestro Enrique Figueroa Ávila, a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, doctora Claudia Díaz, y a las y los integrantes de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales en los Estados Unidos Mexicanos, y a todas las personas y magistrados que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Cuando nos referimos al sureste mexicano, nos referimos a la región que comprende los estados de Puebla, Oaxaca, Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Es una región que se ha estudiado ampliamente y se ha agrupado por compartir rasgos distintivos comunes, entre ellos procesos sociodemográficos caracterizados por una realidad compleja, en la que una porción importante de la población vive en condiciones de marginación, con una fuerte presencia de culturas indígenas y muy enriquecedoras. Y por ende, simultáneamente, se gestan procesos migratorios que evidencian un fuerte dinamismo demográfico. Diversas instituciones se han dedicado a estudiar el sureste mexicano, entre ellos el Colegio de la Frontera Sur, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS Pacífico Sur, el CIESAS Sureste, la Sociedad Mexicana de Demografía, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones. Dentro de las personas que han aportado al conocimiento regional del país destacan Ángel Balsol, en su obra La División Económica Regional de México de 1967, Claudia Batollín, Regiones Demográficas de México, 1967, David Baquín, Los Beneficiarios del Desarrollo Regional de 1972, Luis Uniquel, El Desarrollo Urbano de México, 1976, entre otros muchos. Según estos autores, los primeros estudios demográficos sobre el territorio mexicano y sus regiones datan de la época prehispánica. Cronistas como Bernal Díaz del Castillo dan cuenta de que a la llegada de los españoles, la mayoría de las autoridades indígenas disponían de un importante acervo documental, en las que describían la ubicación de grandes centros ceremoniales, poblados, cuencas de ríos, manantiales, zonas de abastecimiento, volcanes y valles. Actualmente, instituciones públicas e instituciones educativas siguen tratando de entender el sur-sureste mexicano y atender algunas de sus problemáticas específicas. Según Enrique Dávila, Georgina Quesel, Santiago Leví, el diseño de una política de desarrollo regional para el sureste del país debe ir más allá del simple incremento del gasto social. Se requiere un replanteamiento profundo
que resuelva los problemas estructurales que han impedido que el sureste logre un desarrollo económico autosostenido. Estos autores, en su ensayo titulado El Sur también existe, publicado en 2002, presenta evidencia de la enorme riqueza en sus recursos naturales y culturales del sureste del país y analizan cómo la legislación nacional y las diferentes políticas públicas aplicadas en las últimas décadas ha inhibido el desarrollo. El título de este ensayo hace alusión al poema El Sur también existe de Mario Benedetti, una pieza célebre de fuerte crítica social y política, enfatizando las desigualdades que existen entre dos mundos, el sur y el norte, mismo que popularizó Juan Manuel Serrat. Bastante bonito el poema, ¿no? En los últimos años, diversos proyectos, políticas públicas de carácter regional han surgido para atender la problemática específica en esta región, entre ellas el Plan Puebla-Panamá, el Fideicomiso para el Desarrollo del Sur-Sureste, la Comisión Especial Sur-Sureste de la 62ª y 63ª legislaturas, la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la actual 64ª legislatura, el proyecto del Corredor Transísmico, entre otros. Actualmente, nuestra región se sigue caracterizando por una importante parte de la población que vive en condiciones de marginación, una gran diversidad lingüística y pluricultural de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, y fuertes procesos migratorios internos y externos. En este contexto, los desafíos que enfrenta la justicia electoral en el sureste de México está estrechamente ligada con estos factores sociodemográficos: baja escolaridad promedio de la población, pobreza extrema, falta de cobertura en telecomunicaciones, limitada estructura carretera, así como escasos recursos para el financiamiento de las instituciones públicas. Estos factores inhiben, por una parte, el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de la ciudadanía y en especial su acceso a la justicia electoral. Tal vez no sea el caso en las grandes ciudades, en los principales municipios de la región. Sin embargo, estos estados como Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, donde la alta dispersión poblacional y la complicada orografía sí complican a la ciudadanía tener este acceso inmediato. Ante esta situación, una herramienta importante son las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, la cobertura es aún muy limitada, precisamente por los factores que antes señalé. En el caso específico de Oaxaca, la entidad posee una superficie de 93.952 kilómetros cuadrados, es la quinta parte, es la quinta entidad que tiene mayor territorio en México. Por su conformación política, económica, social, Oaxaca cuenta con 8 regiones geoeconómicas: la Cañada, la Costa, el Istmo, la Mixteca, el Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte y Valles Centrales. En el año de 1763, el fraile Francisco Ajofrín comentaba: en esta provincia de Oaxaca parece que Dios puso todos los cerros y montañas que le sobraron después de que formó el mundo. Y es que Oaxaca es una tierra de intrincadas montañas y abruptas serranías. Atraviesa la Sierra Mar del Sur, Sierra Madre de Oaxaca y la Sierra Atravesada. El estado se caracteriza por la mayor diversidad étnica y cultural y lingüística en México. Conviven 16 pueblos indígenas, así como el pueblo afromexicano oaxaqueño, distribuidos en 570 municipios y más de 10,000 comunidades, con 15 lenguas indígenas y más de 200 variantes lingüísticas. Entre ellas tenemos la chontal, la guave, la mije, la zoque, amusgo, cuicateco, chatino,
chinanteco, chocholteco, izcateco, mazateco, mixteco, triqui, zapoteco y náhuatl. De sus 570 municipios, 434 tienen habitantes indígenas casi en su 100%. 313 tienen más del 70% de población indígena y 121 cuenta de entre 40 a 69.9 de la población indígena, según el censo 2010 del INEGI. La evolución de las instituciones electorales en nuestro país, en específico los órganos jurisdiccionales electorales, han permitido acercar la justicia electoral a la ciudadanía, garantizando y protegiendo sus derechos político-electorales. Los tribunales electorales locales conocen de primera instancia de los asuntos de su localidad, expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y contribuyendo de esta manera a la gobernabilidad de las entidades federativas y municipios del país. En el caso del Estado de Oaxaca, el Tribunal Electoral local tramitó más de 1,106 asuntos jurisdiccionales el año pasado. Celebramos 51 sesiones de resolución, de las cuales 38 fueron públicas y 12 privadas. Se celebraron 56 audiencias de oídas en diversos medios de impugnación y más del 90% de las sentencias han sido debidamente cumplidas. En el primer semestre de este año 2020, a pesar de la contingencia sanitaria, este tribunal ha conocido de 234 asuntos, resolviéndose ya a la fecha 189, y actualmente tenemos en instrucción 45 asuntos. Frente a los impactos sociales y económicos del COVID-19, se vislumbra un escenario difícil: el cierre parcial de muchas instituciones públicas, el cierre de actividades económicas, caída de la recaudación local, disminución de recursos públicos, aumento de desempleo y pobreza, así como incremento de violencia hacia las mujeres en el ámbito familiar. Ante la emergencia sanitaria causada por el COVID-virus SARS-CoV-2, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca se vio impedido para operar con normalidad debido a diversos factores externos. Por ejemplo, la gran mayoría de los municipios ha cerrado sus caminos y accesos, así como sus actividades públicas. Diversas instituciones públicas llevan meses funcionando parcialmente o incluso han cerrado. Otras instituciones están laborando con un mínimo de personal, por lo tanto la información fluye de manera más lenta. También nos ha costado notificar, porque algunos de los municipios a los cuales se acude no permiten el acceso a personas que no sean de la localidad. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca ha emitido diversos acuerdos generales por el funcionamiento y seguridad del personal que labora en el mismo, como de las personas que acuden ante el tribunal, pues ante el incremento alarmante de contagios es necesario tomar las medidas adecuadas, como la implementación de sanitización diaria aquí en las instalaciones del tribunal, el uso de cubrebocas, gel antibacterial. Hemos implementado también el trabajo en casa con las limitaciones inherentes a nuestra actividad, ya que no se pueden salir de las instalaciones los expedientes, por lo cual también hemos hecho guardias del personal. Asimismo, se han establecido de manera también virtual estas guardias, y también el área administrativa también está trabajando de manera virtual y presencial para todos los trabajos del tribunal. Sabemos que los tribunales debemos implementar mecanismos y herramientas electrónicas que nos permitan cumplir con nuestra labor jurisdiccional. Desafortunadamente, uno de los graves problemas internos es la falta de recursos para atender estas necesidades. Lamentablemente, el presupuesto anual que nosotros tenemos es el mismo que se ha venido manejando en años anteriores. No ha incrementado, pero sí ha incrementado las actividades que tenemos en este tribunal. El mecanismo por el cual se nos dan el presupuesto anual es bastante complejo, ya que es el Congreso que lo aprueba y a través del Ejecutivo que lo presenta por conducto del Secretario de Finanzas del Estado. Estamos desfasados en cuanto al presupuesto. No contamos con un sistema informático robustecido que nos permita sostener sesiones virtuales o incluso recepcionar documentación con un grado de certificación y fidelidad que requiere la materia. La infraestructura de telecomunicaciones en el Estado
ofrece una cobertura menor del 50% en todos los municipios. Vamos a seguir trabajando, por supuesto que es nuestra responsabilidad, y recepcionar de manera presencial y paralelo a esto buscar opciones de servicios digitales también. En eso estamos ahorita. Y lanzo una propuesta que me gustaría poner la discusión, ¿no? La posibilidad que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación celebrar un convenio de colaboración con los tribunales electorales locales para el apoyo y en el desarrollo de un sistema informático que pueda unificar de alguna manera y dar certeza también a la ciudadanía y poder llegar a ella. Pues agradezco la atención de todas y de todos por estos comentarios y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Bautista Velasco. Quisiera destacar en su exposición, por supuesto, las bondades de su documentada información y también por poner de relieve cómo la justicia electoral debe ser sensible a las perspectivas, por supuesto, pluriétnicas y multiculturales de nuestro país, especialmente en la región que nos ocupa. Y Oaxaca, pues, es justamente el ejemplo emblemático de esta necesidad. Y pues es un gran gusto escuchar las medidas que se han venido adoptando por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca para hacer frente a estas necesidades justamente de la multiculturalidad que presenta la sociedad oaxaqueña. Muchas gracias entonces por su intervención. Es momento entonces de dar la palabra a quien guste participar, alguna reacción, alguna impresión respecto a las exposiciones que hemos escuchado. Por supuesto, doy el uso de la palabra al señor magistrado Miguel Nava. Adelante, magistrado. Al parecer, no sé si está abierto el micrófono. Parece que ya se escucha, ¿verdad? Adelante. Gracias. Ya se escucha. Buenas tardes al señor magistrado Enrique Figueroa y a las señoras magistradas de Veracruz y Oaxaca. Muy interesante toda esta zona a partir de la tercera circunscripción, sobre todo porque geográficamente creo que es la mitad del territorio nacional del sureste, pero aquí la cuestión es dónde es la zona donde están la mayoría de las culturas, y tal parece que, como dijo el doctor Alfonso hace un momento, los tribunales, dos momentos que estaban desarrollando, dos momentos: la salud, por una parte, una cuestión contenciosa, y la cuestión del servicio público de acceso a la justicia, que no paró, salvo la cuestión de algunas limitaciones. Pero esto, de alguna manera, quizá yo lo quiera ver desde el artículo 29 constitucional, que ordena que no se pueden suspender la cuestión de los derechos políticos. Pero quizá aquí es, ¿hacia dónde vamos? Esa es la pregunta y es el motivo objeto de debate. ¿Hacia dónde vamos? Ya no podemos regresar a la nueva normalidad, porque así lo dijo la magistrada Claudia. Ya no vamos a regresar a lo anterior. Ya estamos en otra etapa. Y esa etapa es la que es el reto que debemos tener hacia adelante. ¿Cómo lo vamos a conservar? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo vamos a instrumentar? ¿Cómo lo vamos a echar a andar, por así decirlo, coloquialmente hablando? ¿Cómo lo vamos a transmitir para los justiciables? Porque al menos de marzo para acá ya se ganó un buen avance. Entonces, mi pregunta para los señores magistrados es: ¿cómo lo vamos a instrumentar y cómo lo vamos a dejar palmado en algún documento? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, magistrado Nava. Doy el uso de la palabra al magistrado José Ramírez Salcedo. Adelante, señor magistrado. Muchísimas gracias, doctor Herrera. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Una felicitación muy cálida a mis compañeras, las magistradas presidentas de los tribunales de Veracruz y de Oaxaca, Claudia Díaz Tablada y Elizabeth Bautista, respectivamente, y por supuesto al señor magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, don Enrique Figueroa.
La verdad es que ha sido magnífico escucharles, ha sido muy, no solamente interesante, sino de alguna manera está poniéndonos de frente a la realidad. Nos está diciendo mucho de los qués, es decir, nos está diciendo qué estamos utilizando, si estamos utilizando las nuevas tecnologías, qué es lo que estamos haciendo. Nos está hablando de las reacciones importantes de los tribunales. Pero creo que el problema está en los cómo realmente. El problema radica en los cómo. Podemos nosotros tomar decisiones maravillosas y plasmarlas en documentos preciosos, incluso si gustan en papel perfumado, de lino, de lo que sea. Pero el problema es cómo lo llevamos a la concreción. Y aquí rescato algo que me encantó de la participación de la magistrada Eli, cuando cita a Mario Benedetti, que después lo escuchamos en un maravilloso álbum de Joan Manuel Serrat, de El Sur también existe, y parte de ese poema dice, ¿cómo se hace? Pues apartando lo inútil y usando lo que sirve. Y así que todos vean lo que era un imposible, que todo el mundo vea que el Sur también existe. Entonces, pero hay que hacerlo así, apartando lo inútil. Y lo inútil es desechar lo que desde antes de la pandemia podíamos ver, particularmente quienes están ahí directamente, que no sirve. Tenemos que entender que en el sur, sobre todo en el sureste, si bien acá en Chihuahua también tenemos 4 etnias y en todas partes, pero allá la población mayoritaria son ellos de alguna manera. Y la principal barrera en un momento dado es lingüística. Y de mucho no les sirve tampoco a veces que se reconozca los usos y costumbres cuando ellos ni siquiera saben que no están reconocidos. Y cuando pueden llegar personas mal interesadas, no estoy hablando de partidos políticos, que eventualmente podría, bueno, dejémoslo así, pero que no están transmitiendo las formas de manera correcta. Y de poco les va a servir en un momento dado saber que tienen estos mecanismos de tipo informático, cuando estos mecanismos informáticos, para empezar, no están preparados para ser trabajados, a veces ni siquiera en español, mucho menos en las lenguas indígenas. El reto es verdaderamente mayúsculo. Respaldo la propuesta de la magistrada Eri de que busquemos ahora sí llevar a la concreción un verdadero federalismo. Un federalismo donde los tribunales electorales locales y el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación hagamos un pequeño truco para juntar los esfuerzos y multiplicar los resultados. Compartir, no los presupuestos que nos meterían en un lío tremendo, pero sí los esfuerzos para poner lo que podamos de nuestra parte y estandarizar primero que todo los métodos con los que vamos a estar trabajando. Así es importantísimo, pues, por ejemplo, definir que sean los mismos esquemas para los juicios en línea, los mismos esquemas para las notificaciones, etc. Pero bueno, corro el peligro de seguir hablando aquí lo que es evidente y más bien me gustaría que esto se convierta en un verdadero debate. Y lo que hay que debatir son los cómo, los cómo. Y yo pienso que aquí hay que rescatar algo muy importante de los tribunales que de pronto, sobre todo los críticos, quieren olvidar, pero lo que estamos obligados, que es la difusión de la cultura democrática. Y es muy importante lo que hagamos hoy para sembrarlo y que mañana tengamos resultados. Hay que explicarle a la gente, hay que difundir en la medida de lo posible sus derechos y para qué estamos aquí nosotros. Que no nos confundan eternamente como hasta ahora como el INE y nos vayan a preguntar que cuándo vamos a renovar la expedición de credenciales, sino que se den cuenta que aquí pueden reclamar sus derechos y de que aquí pueden hacer que sean respetados sus argumentos. De verdad, muchísimas gracias, ha sido maravilloso, reconozco un esfuerzo titánico de la Sala Jalapa, cuanto del Tribunal de Veracruz, como lo mismo del de Oaxaca, pero insisto, me gustaría escuchar, sobre todo de los actores que están ahí cercanos, los cómo instrumentar esto, cómo vamos a lograr que la gente realmente responda, porque tengo la sospecha de que las respuestas han sido exclusivamente puedo equivocarme, por supuesto, de partidos políticos, de interesados con mecanismos y con fuerza, pero que el grueso de las personas que eventualmente podrían estar interesadas, particularmente cuando hablamos de terceros interesados o de comunidades indígenas o de incluso funcionarias y funcionarios municipales que quieran alegar, por ejemplo, un maltrato a través de, no maltrato, hablemos el término correcto, de
violencia política y también de violencia política en razón de género, cómo enfrentarlo. Gracias, la verdad es que no aporto ninguna solución, aporto más bien una ansiedad, una petición de que pongamos sobre la mesa las ideas que tengamos para diseñarlos como. Muchísimas gracias, doctor. Un gran placer saludarlo de nuevo y aprovecho también para recordar en estos momentos que compremos todos o tengamos acceso al libro del doctor Herrera sobre cuestiones de anticonstitucionalidad. Creo que en este momento y más ahora que ya tenemos el engrose de la Suprema Corte sobre la ley Bonilla, valdría la pena que revisemos con calma este trabajo. Muchas gracias y agradezco particularmente la indulgencia que han tenido para cederme este tiempo en esta ocasión. Muchísimas gracias. Un gusto saludarles desde Chihuahua. Gracias, querido magistrado, por el comercial y también por su muy interesante pregunta, que estoy seguro que van a responder, digamos, con mucha solidez nuestros ponentes. Doy la palabra ahora al magistrado Adín de León. Querido magistrado, adelante, por favor. Muchísimas gracias, querido doctor. Yo solamente quiero saludar a todos quienes se encuentran el día de hoy en esta serie de debates electorales. Un reconocimiento a las magistradas Claudia Díaz Tablada y a Elizabeth Bautista, y desde luego a mi colega Enrique Figueroa por sus magníficas intervenciones. Yo solamente quiero incorporar una reflexión a esa tan interesante y brillante mesa. Hemos tenido a lo largo de todas estas sesiones de debates electorales, nos hemos dado cuenta de una realidad que ha cambiado nuestra sociedad, ha cambiado el país y desde luego cambiará necesariamente la manera como se imparte justicia electoral en México. Y si de por sí siempre hemos sostenido que impartir justicia electoral en el sureste del país no es tarea fácil, es una situación que presenta realidades muy concretas y muy crudas, porque en el sureste del país se concentra la gran mayoría de los municipios con los niveles mayores de pobreza. El sur, pese a toda la riqueza y pese a todo lo que podemos considerar en recursos naturales, pues lamentablemente tiene y muestra muchos atrasos en materia de telecomunicaciones y en materia de servicios básicos. Desde luego también en el sureste del país existen municipios de los más ricos también, y donde hay unos intereses en juego bastante complicados y polarizados. Esa es una realidad del sureste del país. Desde luego, estos nuevos retos, estos desafíos, a mí me encanta el título de esta mesa, Desafíos de la Justicia Electoral. Yo creo que tiene que atender fundamentalmente a la realidad existente, las propuestas de juicios en línea, las propuestas, como lo comentan nuestros ponentes el día de hoy, de lo que se ha hecho precisamente para tratar de aminorar estas diferencias, pues son muy interesantes. El magistrado Ramírez Salcedo hablaba de algo muy interesante, de los cómo, y efectivamente en materia de los cómo es donde tenemos que reflexionar mucho. No puede hablarse de un juicio en línea sin la posibilidad o sin que previamente se busque la manera de hacer eficiente que todas las regiones del país y todas las comunidades puedan tener beneficios o por lo menos una cobertura óptima para tener estos accesos al juicio en línea. Para tener accesos hay comunidades y desde luego en el sur del país, en los estados fundamentalmente de Chiapas, es complicado encontrar accesos a internet, accesos a mecanismos de comunicación eficaces. Ahí es donde yo creo que está en gran medida el desafío. El tema de las notificaciones, nos podemos como tribunales, como salas regionales, trabajar de una manera muy eficiente y que responda a las nuevas realidades, pero sí el aspecto de las notificaciones, el aspecto de hacer cumplir sentencias en estas condiciones se vuelve muy complejo. Ese es el tema que a mí me gustaría dejar en la mesa. Desde luego son situaciones pues, a las que se enfrentan todas las regiones del país, pero en particular el sureste
encuentre estas realidades que sin duda alguna nos dejarán mucho tiempo y muchos momentos para reflexionar, como bien lo dice nuestro amigo el magistrado Ramírez Salcedo, en el pensar en los cómo. Mientras tanto, yo dejo este apunte, este comentario, y reitero mi felicitación a los ponentes y un saludo muy afectuoso a todos quienes están siguiendo esta mesa. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, magistrado Adín de León, por su reflexión. Por supuesto que nos es muy interesante para todos, me parece, escuchar a los protagonistas jurisdiccionales que de primera mano viven y conviven con las problemáticas de esta región. Yo en lo personal, la verdad es que también me encuentro muy agradecido y es un honor para mí acompañar la mesa porque yo soy del estado de Guerrero y a mí la verdad es que me es muy sensible entender y tratar de comprender las soluciones que nuestros magistrados y magistradas están pensando, reflexionando para implementarlas y enfrentar las particularidades y estas complejidades que el magistrado Adín de León nos señala, ¿no? Cómo reflejar, digamos, la realidad de la implementación que pretendemos de juicios en línea, nuevas tecnologías, sí, pero con las complicaciones que representa hacerlo en estas realidades tan complejas y tan difíciles de nuestra región. En este momento, ahora, si no hay más intervenciones, quisiera dar el uso de la palabra de manera inversa a como lo hicieron, si les parece bien, a la magistrada Elizabeth Bautista Velasco. Adelante, magistrada, por favor, para ir cerrando este panel, para dar respuesta probablemente a algunas preguntas y para, por supuesto, su reflexión final. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias. Pues escuché con mucha atención los comentarios y creo que podemos partir de estos comentarios para ir construyendo. Tenemos un acercamiento bastante importante y bastante fluido con Sala Jalapa, que siempre agradezco a los magistrados y a la magistrada Eva esta disposición. Igual Sala Superior, hemos venido caminando y por eso mi atrevimiento a decir podemos hacer un convenio de colaboración, ¿no? Respetando, por supuesto, que las autonomías, el presupuesto, pero es una realidad que vivimos en Oaxaca. El tema del presupuesto siempre es corto, no terminamos el último trimestre ya tronándonos los dedos que nos alcance la quincena para pagarle al personal. Realmente es muy precario el presupuesto que tenemos en Oaxaca. Son muchas las necesidades que se tienen, va incrementando, como decía, el trabajo que se viene haciendo aquí en este tribunal y no por ello paramos, somos bastante creativos y vemos cómo cumplir en tiempo y forma como debe de ser. Entonces, es el primer, digamos, la primera idea que me surgió. Ojalá podamos más adelante seguir comentándolo, porque ahora que tenemos este noble acceso a través de estas pláticas virtuales, nos ayuda mucho a conocernos más en todos los estados, con todos los magistrados y las magistradas, y fluye más la información. Creo que esa es la bondad que tienen estas tecnologías, de seguir platicando y de seguir construyendo para que también nosotros hagamos un trabajo adecuado, como siempre lo hemos venido haciendo, más ágil, más expedito para la ciudadanía, porque tenemos la convicción de que en un Estado democrático, pues los derechos deben de garantizarse y la participación de todas y de todos también tiene que ser así como un derecho humano. Por lo tanto, esperemos que no sea esta la única reunión que tengamos y que sigamos teniendo más reuniones y podemos entre todos hacer una lluvia de ideas y podemos ir construyendo. Creo que sería el paso primordial, ese sería el cómo arrancar, cómo hacerlo. Una mente piensa varias que una sola, ¿no? Esa es mi forma de pensar. Siempre hay que ser muy receptivos a las opiniones que cada uno de nosotros pueda aportar y poder crecer. Creo esto que nos va a ayudar muchísimo y nos va a fortalecer. Es un área de oportunidad que tenemos para tomarla y para adelante con todo lo que venga. Les agradezco mucho, les mando un abrazo desde la distancia a todas y a todos y muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias a usted, magistrada Bautista. Doy, si les parece ahora, el uso de la palabra a la magistrada Díaz Tablada. Adelante, magistrada presidenta.
Bueno, pues muchas gracias. Pues yo considero que estamos en este momento en una etapa muy, muy importante de aprender a trabajar de una manera distinta y pues a partir de este evento de la pandemia. Yo considero que es muy importante y de hecho es lo que en el caso yo he realizado aquí en el Tribunal Electoral de Veracruz, buscar la manera de fortalecer nuestros sistemas informáticos, porque creo que en un primer momento es una inversión, pero posteriormente pues nos va a eficientar todo este trabajo jurisdiccional. De ahí que, bueno, en un primer momento, cuando yo tenía ciertas inquietudes de hacer, por ejemplo, en el caso de la capacitación, hablé con el encargado de sistemas y le dije, ¿qué podemos hacer? Yo quiero esto. ¿Qué podemos hacer para tener este resultado? Y esto fue a partir, bueno, de determinados señalamientos que dio y tienen que ver con el fortalecimiento, pues, de estos medios informáticos. De ahí mismo que, bueno, nosotros consideramos importante, pues, ya establecer un sistema de notificación electrónica, claro, a la medida de nuestras posibilidades, porque, en efecto, bueno, resultan un poco costosos, pero buscamos dentro de varios proveedores y encontramos uno en el que estábamos en posibilidades de cubrir el costo y creo que, bueno, eso nos va a ayudar también para la pandemia y sobre todo, bueno, el próximo proceso electoral que tenemos en puerta. Yo considero que, bueno, estamos en una etapa de diálogo, de tratar de construir y sobre todo de hacer que exista un pleno ejercicio, en este caso de los derechos políticos, y para eso creo que de manera preponderante pues tenemos que hacer uso de estos medios electrónicos para hacer llegar o acercar la justicia en las personas que se encuentran en los distintos puntos del territorio, y de igual manera, pues hacer llegar nosotros de manera eficiente todas estas decisiones que toma el tribunal al resolver los medios de impugnación. Considero, bueno, que estamos ante un reto y un desafío, como bien lo dice el título de la mesa del día de hoy, y bueno, creo que entre todos podemos construir y a partir de diálogos, de buscar formas de seguir avanzando y de seguirnos fortaleciendo también como instituciones para poder dar un real efectivo acceso a la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta. Díaz Tablada. Ahora, para cerrar la mesa, doy el uso de la palabra al señor magistrado presidente Figueroa Ávila. Adelante, querido magistrado. Muchas gracias, querido doctor. En primer lugar, yo quiero refrendar siempre la admiración y respeto a todos los tribunales electorales de nuestro país y especialmente siempre con especial admiración a los que conforman la tercera circunscripción plurinominal. Ha sido un privilegio estar con la doctora Claudia Díaz Tablada, con la maestra Elizabeth Bautista, un auténtico privilegio. Quisiera yo recordar muy rápidamente a un querido maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Cipriano Gómez Lara. Me acuerdo que el maestro nos decía, para elaborar el conocimiento, en la teoría del conocimiento, hay que hacerse 6 preguntas fundamentales. ¿Dónde, cuándo, cómo? ¿Por qué? ¿Para qué y quién? Y efectivamente, la gran interrogante del cómo ha sido un tema que han coincidido don Miguel Nava, don José Ramírez Salcedo y don Adín de León. A los 3 señores magistrados mi aprecio, cariño y respeto. Y efectivamente, en el cómo es donde los tribunales electorales locales y los tribunales electorales federales nos hemos concentrado, por supuesto, desde la dimensión que nos corresponde desarrollar, la tarea jurisdiccional. Y me parece que una primera etapa inicial, un arranque importante en esa lógica, en esa dirección, es precisamente el reconocimiento de los problemas y las necesidades. Reconocimiento de problemas y necesidades de acuerdo precisamente a esta región del país. Y creo que en esa lógica, en esa dirección van caminando los acuerdos a los que las magistradas y su servidor nos hemos ido refiriendo. Desde la tarea jurisdiccional, a partir de estos acuerdos, ir construyendo mecanismos, instrumentos que nos ayuden precisamente a atender esas necesidades y esos problemas. La verdad es que quisiéramos ser más ambiciosos, pero efectivamente tenemos que hacerlo bajo la responsabilidad de que a nosotros nos corresponde la tarea jurisdiccional
y en muchos casos, lamentablemente, el tema de los recursos económicos no facilita y genera que las soluciones deban construirse con creatividad y con inteligencia. Máxime que cuando en esta región del país, como todos sabemos, desde el 30 de marzo, cuando se emitió el decreto por el secretario de Salud, se determinó que la actividad jurisdiccional es una actividad esencial del Estado. Y esto reforzado con los pronunciamientos que el 9 de abril y el 10 de abril hicieron la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que debe haber un acceso permanente y efectivo a la justicia y sobre todo brindarla sin ninguna limitación a las niñas y niños, a las mujeres, a los adultos mayores, a nuestras comunidades indígenas, es decir, a todos los grupos vulnerables. Les agradezco muchísimo todas sus participaciones y ha sido un privilegio formar parte de esta mesa conducida por mi querido maestro, el doctor Alfonso Herrera García. Muchísimas gracias. Al contrario, magistrado presidente, muchas gracias de verdad a todos. Creo que ha sido una mesa espléndida. Me parece que ha sido una mesa que nos ha puesto sobre la mesa justamente lo que perseguía el objetivo y el título de esta propia mesa. Por lo tanto, pues a nombre nuevamente de la doctora Rubalcaba, de los magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, se seguirán, por supuesto, desarrollando los escenarios y los conductos para entablar estos debates y inmediatamente la cita es, por supuesto, el próximo lunes y para discutir nuevamente estos temas y seguir reflexionando acerca de construir soluciones al respecto. Gracias entonces a todos y gracias también a todos quienes nos vieron, quienes nos escucharon a través de los canales de difusión y de las redes sociales del Tribunal Electoral. Les agradezco mucho y buenas tardes a todos.